El protagonista despertó sintiéndose molesto y confundido. Movió el flequillo hacia un lado y vio que su mano se veía diferente. También tenía un sombrero de hongo pegado a la cabeza y no podía quitárselo. Quedó totalmente atónito hasta que vio su reflejo en un pequeño charco. Era un hongo y no podía entender qué demonios estaba pasando. Intentó recordar qué fue lo último que hizo. Había estado mirando a una mujer muy bonita. Básicamente, terminó muriendo por sobreagitarse demasiado y luego reencarnó como un monstruo hongo. Pensó que eso era mejor que ser atropellado por un camión. Sonaba bastante ridículo. Se quejó de cómo se suponía que conseguiría chicas viéndose así. Exigió que le devolvieran su rostro atractivo. De repente, alguien lo llamó hermano Reyoster. El protagonista giró lentamente hacia atrás. Entonces se quedó congelado del impacto. Pensó que estaba viendo a una mujer hermosa. Se emocionó al pensar que incluso dentro de una mazmorra de hongos había chicas bonitas. Se frotó los ojos y miró con más atención. Ahora podía verlo claramente. Solo era un hongo marchito y apagado. Ese hongo preguntó por qué estaba diciendo tantas cosas raras ese día. Reyoster se dio cuenta de que simplemente estaba pensando demasiado en mujeres. Preguntó qué significaba eso y qué era lo que normalmente decían. El hongo le informó cuáles eran las frases normales de ellos, y esas eran, intrusos, matar, y luego un grito. Reyoster no podía creerlo. De repente, alguien gritó que había intrusos. Los monstruos habían llegado, y esos sujetos eran lo que se conocía como orcos. Había dos orcos, Labu, una arquera orco de nivel 1, y un guerrero orco de nivel 1 llamado Kabu. Labu estaba preocupada porque no tenían un sanador con ellos. Kabu le aseguró que estaba bien porque los monstruos de ese lugar eran del nivel más bajo. Además, los monstruos de la mazmorra eran realmente tontos. Sus movimientos y frases siempre seguían patrones fijos. Un pequeño hongo de nivel 1 atacó, pero fue asesinado fácilmente, demostrando el punto de Kabu. Labu se dio cuenta de que podían volver a pasar la mazmorra rápidamente. Más pequeños hongos cargaron sin pensar. Kabu los cortó en pedazos. Reyoster observó todo y se preguntó por qué los hombres hongos solo corrían de frente de esa manera. Preguntó si no sabían huir cuando no podían ganar. Su amigo hongo explicó que los hombres hongo eran personajes no jugables, así que solo seguían su programación, a diferencia de los jugadores que eran libres. Preguntó si esos dos orcos eran jugadores. Él pensaba que los jugadores normalmente eran humanos. El hongo respondió que solo era un NPC con unas cuantas líneas extras de explicación, así que eso era todo lo que sabía. Su conversación fue interrumpida cuando algo casi los golpeó. Era una flecha. La arquera orco de repente los había apuntado. El protagonista inmediatamente comenzó a correr, pero su amigo simplemente se quedó quieto. Él le gritó que corriera, pero entonces notó que no se movía en absoluto. Estaba completamente congelado. Regresó rápidamente, lo agarró y le dijo que huyera, pero el hongo respondió tranquilamente que escapar no era parte de la programación de los hombres hongo. Reyoster extendió su mano y le dijo que la tomara. El hongo agarró su mano e instantáneamente apareció una advertencia de anomalía de datos. El sistema no dejaba de lanzar alertas, pero él no se preocupó por la programación ni por las anomalías. Por primera vez, el hongo sintió algo. Las acciones de Reyoster realmente lo habían conmovido. Mientras tanto, Reyoster solo estaba concentrado en una cosa, sobrevivir. Eso dejó confundidos a los orcos. Los hombres hongo no debían escapar corriendo. Kabu frunció el ceño y pensó que debía tratarse de un error, así que decidió enviar un reporte al administrador cuando salieran. Error o no, Labu no iba a dejar que escaparan. Entonces, Kabu decidió cerrar sesión primero para enviar el informe. Le advirtió casualmente que no muriera, pero ella simplemente se rió. No había manera de que muriera en un lugar así. Reyoster miró rápidamente alrededor buscando algo que pudiera usar como arma, pero su amigo le dijo que no había nada. Los hombres hongo estaban programados para estar completamente desarmados. Entonces, Reyoster notó algo, un cofre del tesoro. Si tenían suerte, tal vez habría un arma dentro, pero el otro hongo inmediatamente rechazó la idea. Esos cofres estaban diseñados exclusivamente para los jugadores. Los NPC no podían abrirlos. Intentó seguir razonando sobre eso, pero Reyoster igualmente lo intentó. Más advertencias de anomalías explotaron dentro de su cabeza. Pero esta vez funcionó. Abrió el cofre. El hongo a su lado observó la escena sin poder creerlo. El antiguo Reyoster jamás habría hecho algo así. No podía entender cómo había cambiado tanto. Reyoster exclamó que había muchas cosas buenas dentro. De repente, una flecha salió disparada directamente hacia ellos. El hongo no entendía por qué se había movido de esa manera. Los hombres hongo no estaban programados para proteger compañeros, pero aún así intervino. Corrió frente a Reyoster y bloqueó la flecha.
No permitiría que nadie le hiciera daño. Rey Oster se quedó congelado mientras la sangre salpicaba alrededor. La flecha atravesó directamente el pecho de su amigo Hongo, y antes de que pudiera reaccionar, una segunda flecha ya estaba volando hacia ellos mientras su amigo caía al suelo. Algo dentro de Rey Oster se rompió en ese momento. Apartó la flecha entrante de un golpe. Desde el acantilado de arriba, Labu observó todo. Estaba totalmente sorprendida. Un monstruo hongo del nivel más bajo acababa de desviar su flecha, y además incluso había abierto un cofre del tesoro diseñado únicamente para jugadores. En ese instante, ella entendió la situación. Eso no era solo un simple error, era un problema serio. En otro lugar fuera de la mazmorra, Kabu reportó los errores que habían encontrado. Esta vez, un hombre con túnica respondió que entendía la situación. Kabu se preguntó cuánto tiempo llevaban funcionando las mazmorras y por qué todavía seguían existiendo errores. La figura encapuchada explicó que precisamente porque las mazmorras llevaban tanto tiempo funcionando, era inevitable que aparecieran descuidos durante el mantenimiento. Agregó que no era extraño que surgieran pequeños errores diferentes. Explicó que después de derrotar a la coalición humana, el Gran Lich temió que los héroes causaran problemas al no tener nada que hacer. Por eso diseñó el sistema de mazmorras para entretener a los héroes. Desde entonces, los héroes entraban a las mazmorras como jugadores para derrotar monstruos, recolectar recursos y subir de nivel, todo solamente para matar el aburrimiento. Y si los jugadores encontraban un error, enviaban el reporte a los nigromantes, los administradores, y esperaban a que ellos lo arreglaran. De vuelta en la mazmorra, Labu decidió que ella misma solucionaría el problema. No quería esperar a los administradores. Disparó una flecha, y Rey Oster la anticipó. La cortó usando su cuchillo. Él mismo quedó sorprendido por la agilidad de sus movimientos y se dio cuenta de que las estadísticas base del cuerpo del hombre hongo eran bastante buenas. Más flechas fueron disparadas contra él. Las desvió todas. Sin embargo, comprendió que no era fácil acortar la distancia bajo una lluvia constante de flechas con las cortas piernas de un hombre hongo. Se preguntó si había algo que pudiera usar para bloquear las flechas. Entonces vio el cofre vacío y lo cortó. Cuando la siguiente flecha se acercó, usó la tapa como escudo. Labu se preguntó cómo un hombre hongo podía saber usar la tapa de un cofre de esa manera. Notó que sus acciones y comportamiento eran extraños. Continuó lanzando flechas contra él, pero la cubierta del cofre las bloqueaba todas. Para ella, él se movía igual que un jugador. Quedó desprevenida cuando de repente él saltó hacia ella y cortó su cuerpo por la mitad mientras descendía. Su arco se rompió durante el ataque. Ella cayó dentro de un charco de su propia sangre. De pronto, apareció una notificación felicitándolo por conseguir la primera sangre. Con eso, desbloqueó un talento racial de hombre hongo llamado Red de Micelio. Gracias a eso, podía conectarse con subordinados, transmitir información y esporas, e incluso compartir habilidades y experiencia con ellos. También desbloqueó otro talento racial llamado plantar hongo. Con él, podía plantarse a sí mismo o a sus compañeros dentro de cadáveres enemigos o zonas ricas en nutrientes para absorber nutrientes y recuperar HP. Después de absorberlo completamente, incluso podía obtener la clase y habilidades del enemigo. Además de eso, obtuvo cambio de forma hongo, lo que le permitía cambiar entre su cuerpo de hombre hongo y una forma remodelada. No esperaba conseguir un sistema, pero después de reencarnar como un hombre hongo, obtener un sistema ya no parecía algo tan sorprendente. Activó la habilidad plantar hongo. Pisó el torso del orco y comenzó a absorberlo. La sensación era bastante agradable hasta que de repente recordó algo. Miró hacia el acantilado. Ya que su amiga había bloqueado una flecha por él, decidió que era momento de salvarla. Activó plantar hongo otra vez. El área fue cubierta por un brillo intenso. Pequeños brotes comenzaron a crecer desde el cadáver. Luego empezó a formarse una pierna. Lentamente, la forma de un cuerpo humano empezó a tomar forma y finalmente se convirtió en una mujer. Cuando terminó, ella se puso de pie. Rey Oster quedó tan sorprendido que comenzó a sangrar por la nariz. Una mujer hermosa acababa de ser creada. Una ventana de estado apareció. Ella era una arquera guardia hombre hongo de nivel 2 y rango arquera, con agilidad como estadística principal y el talento racial micelio de hombre hongo. Esto le permitía extender el micelio después de recibir daño, absorber nutrientes de cadáveres enemigos y curarse a sí misma. Durante ese proceso, también podía absorber habilidades enemigas y talentos raciales. Además de eso, se especializaba en combate a distancia y obtuvo la habilidad bala de espora parasitaria, permitiéndole disparar esporas hacia los enemigos, absorber sus nutrientes sin que ellos lo notaran y restaurar su propio HP. Ella se dirigió a él como jefe y pidió recibir un nombre.
Una notificación apareció informándole que había cultivado a su primera subordinada hombre hongo y necesitaba darle un nombre. Él se preguntó si los hombres hongo normalmente no tenían nombres. Luego se quedó pensando cuidadosamente sobre cómo llamarla. Finalmente, le dio el nombre de Saifeng. Ella aceptó la orden y declaró que desde ese momento su nombre sería Saifeng. Saifeng luego preguntó qué reino de instancia limpiarían después. Él quedó confundido y le recordó que ellos eran monstruos, personajes no jugables. Así que declaró que su máxima prioridad ahora era eliminar al jugador restante. Más tarde, solo quedaron los huesos de Labo. Otro orco los pisó. Kabu quedó impactado al descubrir que Labo había sido asesinada por el monstruo más basura de todos. Pensó que un hombre hongo normal de nivel 1 jamás podría hacer algo así. Entonces lo entendió. Ese monstruo era un raro élite. Ahora, para él, este viaje definitivamente había valido la pena. Los élites raros siempre dejaban un gran botín. Si la suerte estaba de su lado y conseguía equipo azul, podría hacerse rico. Activó carga orco y corrió hacia Reyoster, pero su ataque fue desviado. Incluso recibió un corte en el muslo. Reyoster se dio cuenta de que ese guerrero era mucho más resistente que la arquera. Un solo corte apenas le había causado daño leve. El orco, furioso, maldijo al hombre hongo. Admitió que estaba sorprendido de que realmente hubiera conseguido herirlo. Inesperadamente, Reyoster se dio la vuelta y empezó a correr. Luego cerró la puerta detrás de él. Al otro lado había un puente. Claro que Kabu lo persiguió, destruyendo la puerta de madera en el proceso, pero entonces se detuvo. El hombre hongo simplemente estaba parado allí, sin moverse ni correr. Kabu frunció el ceño. ¿Por qué solo estaba allí quieto? Una sensación de incomodidad apareció en su interior. Se sentía como una trampa, pero se tranquilizó a sí mismo. Sin importar qué pasara, seguía siendo solamente un NPC. De manera provocadora, el hombre hongo levantó el dedo medio hacia él. Naturalmente, Kabu explotó de furia por la burla. Rugió que convertiría al hombre hongo en pasta. Subió al puente de madera, pero su peso hizo que éste se balanceara. Levantó su arma y se preparó para atacar a Reyoster, pero entonces su pie atravesó las tablas. El puente comenzó a romperse y toda la estructura colapsó debajo de él. Cayó directamente al agua. Maldijo al despreciable monstruo hongo, acusándolo de tenderle una trampa. Reyoster señaló que el orco incluso había soltado su arma por el pánico. Agregó que sus movimientos ahora estaban limitados dentro del agua. Después lanzó un machete, pero solo se clavó en el hombro de Kabu. Kabu sonrió con desprecio. Incluso desarmado y ralentizado, un debilucho así no podía hacerle mucho daño. Pero entonces, de la nada, una flecha atravesó repentinamente el costado de su cuello. Unos segundos antes, el orco estaba parado sobre el agua burlándose del debilucho, completamente sin darse cuenta de que una flecha venía directamente hacia él. La flecha impactó. Atravesó el costado de su cuello, haciendo que agua y sangre salpicaran alrededor al golpearlo. Giró preguntando quién había lanzado el ataque sorpresa. Pero antes de poder reaccionar, otra flecha golpeó su cabeza. Y así de simple, se hundió dentro del agua. El efecto berserker orco de Saifeng desapareció y el guerrero orco fue eliminado. Arrastraron el cadáver hasta la orilla para que Reyoster hiciera lo suyo. Activó su habilidad, lo absorbió y obtuvo el poder de remodelar su apariencia. El humo llenó el aire. Cuando desapareció, había vuelto a su forma humana. Saifeng observó sorprendida al ver algo colgando entre sus piernas. Reyoster entró en pánico, pero luego se dio cuenta de que solo era el mango del hacha. Por un momento pensó que había olvidado usar ropa y estaba completamente expuesto. Una ventana de estado apareció. Ahora era el jefe hombre hongo Yang Jun, rango jefe clase guerrero azul con fuerza como estadística principal. Y al nivel 2, su talento micelio hombre hongo le permitía extender micelio mientras estaba herido, absorber nutrientes de cadáveres y otras sustancias para curarse, y durante ese proceso absorber habilidades enemigas y talentos raciales. Conservó el talento berserker orco, aumentando el daño en 30% durante 20 segundos, haciéndolo mucho más fuerte en combate cuerpo a cuerpo. Otra notificación apareció. Plantar hongo había evolucionado. Ahora podía separar esporas de su cuerpo, plantarlas en cadáveres o zonas ricas en nutrientes y crear subordinados hongos sin alma. La experiencia de ellos sería compartida con él. Esos subordinados incluso podían ser trasplantados a otros subordinados. Límite actual, 2. También obtuvo botín. 2 bolsas mágicas, pequeñas bolsas portátiles capaces de comprimir y almacenar una cantidad limitada de objetos como armas. Él preguntó cómo se suponía que saldrían de allí. Ella explicó que ese era el piso más bajo de la mazmorra hongo y que la única manera de salir era luchando piso por piso hasta llegar arriba. Entonces preguntó por qué los jugadores orco de nivel 1 podían entrar directamente.
Ella explicó que los jugadores tenían privilegios especiales y podían elegir comenzar desde las mazmorras de nivel más bajo. Él sintió curiosidad sobre cómo sabía todo eso. Ella respondió que lo había escuchado en conversaciones de jugadores cuando todavía era solamente un NPC. Con eso, él tomó una decisión. Avanzarían luchando un piso a la vez hasta salir. Siguieron avanzando hasta llegar a una bifurcación en el camino. Él preguntó qué había en cada ruta. Ella explicó que la izquierda llevaba al piso de Slimes nivel 1 mientras que la derecha conducía al cementerio. Él le dijo que fuera al piso de Slimes y comenzara a subir de nivel. En cuanto a él, revisaría el cementerio. Cuando ella preguntó qué tenía de especial ese lugar, él sonrió ligeramente. Tal vez ahora fuera un cementerio, pero en el futuro se convertiría en su territorio. En el camino recogió algunas ropas rotas y se las puso. Mientras más se acercaba, más fuerte era el olor. Incluso desde lejos, el hedor era insoportable. Ese lugar era donde tiraban todo. Basura, cadáveres y quién sabía qué más. Finalmente llegó. Aunque los restos llevaban mucho tiempo allí, todavía podía sentir nutrientes sobrantes. Encontró materiales mezclados en la tierra, residuos de pociones, alquitrán e incluso un libro mágico roto. Con un espacio libre restante y suficientes nutrientes, decidió plantar otro subordinado hongo, así que absorbió todo. Un fuerte viento atravesó el lugar. Entonces algo apareció. Un hongo con cabeza en llamas, un pirohongo de nivel 2. El fuego era su estadística principal. Poseía la habilidad Pyroblast, lanzando ataques explosivos de fuego que envolvían a los enemigos y drenaban sus nutrientes, y Sprint ardiente, aumentando su velocidad de movimiento en un 50%. Se veía intimidante, aunque fuera un poco pequeño. Entonces notó algo. Luces. Sus ojos se abrieron. Un rayo salió disparado hacia él. Reaccionó instantáneamente y saltó lejos. Cuando aterrizó de forma segura, se dio la vuelta y buscó el origen del ataque. Había sido atacado por un dominador del cementerio de nivel 2, un caracol eléctrico. Comprendió que era un monstruo que se alimentaba de humus, convirtiéndolo en un competidor que ocupaba el mismo nicho ecológico que los hombres hongo. Decidió que era momento de que el pirohongo brillara. Le ordenó usar Pyroblast. Una bola de fuego salió disparada hacia el caracol eléctrico. Chocó contra la electricidad y causó una gran explosión. El caracol eléctrico se incendió, pero contraatacó. Liberó rayos eléctricos, obligando a Pyro a usar Sprint ardiente para esquivar. El protagonista observó que el caracol se movía muy lentamente y reconoció eso como una debilidad que podía aprovechar. Pirohongo liberó llamas otra vez, y al contacto, otra explosión ocurrió. El humo y el polvo comenzaron a desaparecer lentamente. Revelaron un caracol eléctrico completamente asado. Pirohongo saludó felizmente a Rey Oster. El protagonista entonces le dijo que dejara de jugar y verificara si el enemigo realmente estaba muerto. Pirohongo hizo una señal de aprobación. Inesperadamente, su cabeza salió volando. El caracol había salido de su caparazón. Seguía completamente vivo y ahora estaba parado sobre dos piernas. Rey Oster atacó inmediatamente. El caracol se burló de él diciendo que no podía golpearlo. Se movió detrás de él y sus ataques chocaron. El caracol eléctrico comentó que él era lento como un caracol. Rey Oster se dio cuenta de que después de abandonar su caparazón, la criatura se movía tan rápido como un rayo. Lo observó desplazarse alrededor a una velocidad increíble. Admitió que sin el caparazón era mucho más ligero. Volvió a cargar contra él. El protagonista anticipó el ataque. En el último segundo se agachó, revelando la bola de fuego preparada por Pirohongo. La bola de fuego salió directamente hacia el caracol. En el último momento, el caracol eléctrico la esquivó. Más bolas de fuego cayeron sobre él, pero siguió burlándose diciendo que no podían golpearlo. Rey Oster simplemente observó. El caracol eléctrico se rió diciendo que incluso estando al mismo nivel, había fallado completamente. Rey Oster respondió tranquilamente que no había fallado en absoluto. Nunca había apuntado al caracol desde el principio. Entonces las rocas del techo comenzaron a caer. El caracol eléctrico finalmente entendió la estrategia, pero aún así seguía confiado de que no lo alcanzarían. Entonces Rey Oster activó Berserker Orco y Carga Orco. Toda el área se volvió caótica. El caracol eléctrico se dio cuenta de que Rey Oster estaba usando el espeso humo como cobertura. Creía que todavía podía esquivar cualquier cosa, pero entonces Pyro apareció y al mismo tiempo Rey Oster atacó desde atrás. No esperaba que combinaran un ataque sorpresa encima de otro. Fue tomado completamente desprevenido. El impacto fue brutal. Su cuerpo se estrelló contra la pared y explotó, dejando solamente sangre detrás. Rey Oster colocó su mano sobre él. Una notificación apareció anunciando que el caracol eléctrico había sido destruido, aumentando sus puntos de nutrientes y desbloqueando esporas de soldado hongo.
Subió al nivel 3 y ahora podía cultivar 3 soldados hongo. También aprendió una nueva habilidad, eterealizar. Gracias a ella, los soldados hongo conectados a su red de micelio podían despertar, absorber nutrientes y aumentar su poder de combate. Plantó un nuevo soldado hongo, hongo eléctrico. Su estadística principal era electricidad, una unidad de movimiento rápido que podía convertir nutrientes absorbidos en energía eléctrica y liberar descargas eléctricas para atacar enemigos. Entró en un estado etéreo. Ahora sus fuerzas incluían un hongo eléctrico de nivel 3 y un pirohongo de nivel 2. Él quedó satisfecho. Les ordenó limpiar el área rápidamente. Desde ese momento, ese lugar se convertiría en la base principal de los hombres hongo. Entonces hizo una pausa y se preguntó cómo estaría Saifeng. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que obtuvo experiencia, y eso solo significaba una cosa. Ella podría haber encontrado problemas. Mientras tanto, Saifeng derrotó numerosos slimes hasta que apareció un monstruo y preguntó si ella era quien estaba usando a sus subordinados como práctica de tiro. Este era el rey slime de nivel 2. Comentó que ella se veía extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes. Antes de que pudiera terminar de hablar, recibió un impacto. Molesto, se quejó de que todavía no había terminado de hablar y la llamó grosera. Se sorprendió cuando otro ataque estuvo a punto de alcanzarlo. Varias flechas lo golpearon, pero afirmó que abrir agujeros en él era inútil. Luego golpeó a Saifeng. El impacto fue fuerte. El rey slime presumió que no era como esos subordinados débiles. Su cuerpo era altamente maleable y los ataques físicos solamente le hacían perder un poco de líquido. Agregó que solo necesitaba seguir absorbiendo humedad del suelo, haciendo que los ataques físicos fueran completamente inútiles. Le dijo a Saifeng que muriera. Estaba a punto de lanzar un golpe pesado. Saifeng no se movió. Para sorpresa del slime, su brazo explotó. Se confundió al no entender por qué su cuerpo estaba colapsando. Entonces vio hongos creciendo sobre su cuerpo. Muchos de ellos se expandieron rápidamente por su espalda. Incluso el agua subterránea debajo de sus pies fue absorbida por los hongos. Se preguntó cuándo los hongos habían comenzado a parasitar su cuerpo. Entonces comprendió que las esporas parasitarias probablemente habían estado en las puntas de las flechas desde el principio. El reconocimiento finalmente llegó y recordó que ella era ese hombre hongo de sombrero rosado. Su cuerpo terminó disolviéndose y dejó caer un cuerno. Saifeng obtuvo el botín, el cuerno de minotauro devorado. Le pertenecieron a un jugador anterior, pero no pudieron ser digeridos, y puede usarse para forjar armas. Después, el cuerno minotauro fue guardado dentro de la bolsa mágica. Luego ella absorbió nutrientes de un cadáver slime, haciendo que sus puntos de experiencia aumentaran enormemente. Los efectos sobre ella también fueron sentidos por Rey Oster. Una notificación anunció que Saifeng había subido al nivel 4. Desbloqueó arco micelial, permitiéndole crear cuerdas y flechas usando su propio micelio, y sus flechas de hilo micelial podían disparar habilidades mágicas. Otro aviso reveló que Yang Jun también había subido al nivel 4. Él desbloqueó Fuerza Hongo, una habilidad que permitía a los hongos hostiles dentro de la red micelial resonar, reunir información sobre un área y mejorar enormemente la coordinación a través de la red. Saifeng finalmente llegó al cementerio y vio a los hongos limpiando el lugar. Ella había venido para ayudar a limpiar después de terminar allá, pero no esperaba que los dos nuevos soldados hongo plantados ya hubieran despejado casi toda la zona. Él comentó que estaba bien, ya que el área tampoco era tan grande. Examinó el cuerno minotauro y comentó que el material era realmente bueno. Era mucho mejor que el cuchillo roto del cofre del tesoro anterior, incluso mejor que el hacha del jugador orco de nivel 1. Aún así, lamentó que no tuvieran un artesano capaz de convertirlo en un arma. Ella preguntó si debían ir a capturar uno. Él respondió que la habilidad recién aprendida era perfecta para eso. Sugirió que buscaran jugadores o cadáveres cercanos que tuvieran habilidades de artesano. Extendió su red micelial. Hongos exploradores brotaron por todo el campo. A través de ellos, sintió jugadores luchando cerca. 3 monstruos habían acorralado a un hombre. Le dijeron que no tenía a dónde escapar y que debía regresar con ellos para fabricar armas. El hombre se negó. No quería volver y convertirse en un esclavo. Los acusó de hacer trabajar hasta la muerte a los miembros de su clan mientras los obligaban a seguir trabajando. El monstruo orco azul le dijo que entonces muriera. El artesano murió. A través del hongo explorador, Rey Oster se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. Ella preguntó qué ocurría y por qué no podía ver nada. Él explicó que podría verlo una vez extendiera su micelio y se conectara a la red. Ella siguió las instrucciones y pronto también pudo ver. Ya que las cosas habían llegado a este punto, si no podía salvar a los vivos, al menos salvaría a los muertos. Pensó que la muerte solo era otra manera diferente de vivir. Comenzó a liberar esporas a través de la red micelial.
Mientras tanto, Pirongo y Hongo Eléctrico estaban peleando por una bolsa de basura. Pero en un instante, Pirongo desapareció. Una luz roja brilló intensamente donde estaba el cadáver del artesano, revelando a un Pirongo artesano enano de nivel 4. Su estadística principal era fuerza, y su afinidad con fuego le daba gran resistencia a las llamas. Como hongo enano, poseía habilidades tradicionales de forja junto con una mayor resistencia a toxinas y ataques físicos. Por supuesto, tenía una habilidad de artesano, así que se especializaba en forja y creación. Y con la bendición del atributo fuego, su eficiencia al forjar era todavía mayor. También poseía la habilidad especial Micelio Cañón, liberando una cadena de fuego controlable conectada por Micelio Cañón. Cuando recuperó la conciencia, quedó confundido. A través de un pequeño hongo, Rey Oster habló con él. Le explicó que lo había resucitado y convertido en uno de sus soldados hongo. Desde ese momento, le dio el nombre de Mazo de Fuego. Mazo de Fuego intentó protestar, pero Rey Oster lo interrumpió diciendo que entendía la situación y explicó que sus hongos exploradores ya habían estado rastreando a esos trolls. Uno de los trolls le dijo a su jefe que si todos los esclavos enanos morían por agotamiento, ya no serían obligados a trabajar. El jefe respondió furiosamente que era un idiota. El jugador troll nivel 3 bajo el mando del jefe explicó que si los que estaban en casa morían por agotamiento, simplemente entrarían a la mazmorra y capturarían más. Agregó que los enanos todavía no estaban completamente extintos. Siempre había sobrevivientes escondidos dentro de la mazmorra. Entonces de repente notó que algo estaba mal. Exigió saber por qué había hombres hongo allí cuando su nido estaba justo al lado. Uno de ellos supuso que probablemente era un monstruo elite errante y dijo que no tenía idea de cómo había terminado allí. Otro declaró que era su día de suerte, emocionado por encontrar una cosecha inesperada. Lanzó su lanza. El hombre hongo simplemente permaneció quieto. Entonces reveló un gran martillo y lo arrojó hacia ellos. Ellos lo vieron venir. Una fuerte explosión ocurrió cuando el martillo golpeó el suelo. El troll casi fue alcanzado, pero esquivó en el último segundo. Para su sorpresa, el martillo comenzó a levitar y lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. Ellos quedaron impactados al descubrir que el martillo podía apuntar automáticamente a los enemigos. Él no podía entender cómo un monstruo elite nivel 3 podía tener equipo tan avanzado. El martillo volvió a volar. Un troll lo bloqueó con su espada. Logró apartarlo. El martillo salió hacia arriba y quedó atascado en la parte superior de una estaca. Mazo de Fuego lo usó como apoyo y, usando una cuerda ardiente, se sujetó mientras corría a gran velocidad. Luego saltó hacia los trolls. Un troll estaba a punto de lanzar una lanza, pero su mano fue restringida por enredo micelial. Y luego siguió ignición micelial, haciendo explotar su mano. Mazo de Fuego apuntó al siguiente enemigo. Saltó sobre su espalda, estrellando su rostro contra el suelo. Vio a otro preparándose para atacar con una masa de púas, pero lanzó un golpe primero y envió al troll contra la ladera de la montaña. Mazo de Fuego atrajo nuevamente su martillo hacia él. El troll quedó impactado cuando rompió los pilares de madera de arriba para provocar un derrumbe. Incluso después de recibir varios golpes, el troll seguía confiado. Pensó que todavía podría esquivar el siguiente ataque. Mazo de Fuego liberó ignición martillo de fuego. El martillo quedó cubierto en llamas. Después activó lluvia de fuego del martillo volador. El troll entendió que no había forma de esquivarlo. Cuando golpeó el suelo, las llamas provocaron una cadena de explosiones. El sistema notificó que el jugador Ciervo Gigante había sido eliminado. Una notificación anunció que el artesano Mazo de Fuego había alcanzado el nivel 5. Desbloqueó una nueva habilidad llamada Recuperación de Chatarra, permitiéndole golpear restos dejados por el martillo y recuperar cualquier parte útil. Otro aviso reveló que Rey Oster había alcanzado el nivel 5 y desbloqueado un nuevo hongo granjero, un raro y resistente hongo de trabajo que podía asignarse a subordinados para ayudarlos con tareas diarias como forja, recolección y cultivo. Y en emergencias, también podía usarse como arma. Saifeng también alcanzó el nivel 5 y desbloqueó una nueva habilidad, Parpadeo Instantáneo, permitiéndole a Saifeng teletransportarse hacia una flecha disparada mediante un hilo de flecha. Rey Oster le dijo que había hecho un gran trabajo. Le envió las coordenadas y le dijo que fuera a encontrarlo. Momentos después, se reunieron y Mazo de Fuego preguntó con dudas si su jefe era humano. Rey Oster explicó que la forma remodelada de un hombre hongo estaba influenciada por la raza que tuvieron en vida y, como él había sido humano antes, ahora se veía humano. Agregó que Saifeng también había sido humana antes de ser convertida en un hombre hongo por el archimago, así que su apariencia remodelada también era humana. Siguiendo esa lógica, concluyó que Mazo de Fuego era prácticamente igual. Luego cambió el tema y preguntó si Mazo de Fuego podía usar el cuerno para forjar armas para ellos.
Mazo de Fuego aceptó que el cuerno era un buen material, pero advirtió que todavía necesitaban otros materiales y no parecía haber ninguno cerca. Rey Oster respondió que aquel era el gran cementerio, así que los materiales llegarían tarde o temprano. Escuchó un ruido arriba y poco después comenzaron a caer armas por el agujero. Recogieron un brazalete de hierro mágico desechado. Mazo de Fuego usó un martillo de recuperación para reforjarlo. Lo arrojó dentro del horno. Aparentemente, ese equipo desperdiciado ahora se estaba convirtiendo en mineral de hierro mágico. Además de eso, un hongo granjero de nivel 5 lo ayudó. Mazo de Fuego volvió a usar su martillo de forja y le dijo al jefe que las armas ya estaban listas. También utilizó materiales sobrantes para hacerle pantalones y zapatos. Él examinó cuidadosamente la exquisita espada de doble filo y se dio cuenta de que era mucho mejor que la tosca hacha orca de antes. Dijo que era un arma realmente buena. Poseía bajo poder mágico. El usuario podía infundir maná en ella para lanzar hechizos desde la hoja. Saifeng sostenía un exquisito arco micelial. También poseía bajo poder mágico. El usuario podía usar su propio micelio como cuerda de arco y canalizar hechizos hacia la flecha a través de ella. Si disparaba flechas encantadas de intensidad demasiado alta, existía el riesgo de dañar el propio arco. Mazo de Fuego le informó que había cosido una bolsa mágica dentro del forro de su ropa. Ahora sería mucho más fácil sacar armas. Saifeng preguntó hacia dónde irían después. Él respondió que atravesarían el piso a la fuerza. Durante los últimos días, había usado la red micelial para explorar el área. El gran cementerio estaba en la parte más baja. Si subían directamente por el conducto de basura, cada piso tenía una barrera de una sola dirección que solo permitía bajar. Pero al final de cada piso existía un pasaje que conducía al siguiente nivel. Así que, si querían subir, la mejor forma era luchar atravesando cada piso. Además, no podían simplemente dejar que otros permanecieran tranquilos en su territorio. Saifeng preguntó si llevarían a Mazo de Fuego, diciendo que tener un hongo más significaba más fuerza. Sentía que Mazo de Fuego no solo era bueno forjando, sino que incluso era más brutal durante el combate. El protagonista dijo que alguien tenía que proteger el lugar y no podían limpiar otras zonas para luego regresar y encontrar destruido su hogar. Aún así, gracias a la red micelial compartida, Mazo de Fuego obtendría experiencia cuando ellos derrotaran monstruos. Rey Oster pisó algo y sintió una fuerza extraña. Una pared cayó repentinamente, separándolo de Saifeng. Él se preguntó si era una trampa escondida dentro de sellos mágicos. Ahora entendía por qué los hongos exploradores no había podido detectarla. Se rió y dijo que, con el grosor de la pared, solo necesitaba un golpe. Cubrió su puño con micelio de fuego para crear un ataque explosivo de atributo fuego. Golpeó la pared, pero en lugar de romperse, salió despedido hacia atrás por una explosión. Un círculo mágico apareció donde había golpeado. Comprendió que la pared trampa estaba reforzada con una formación mágica. Intentar romperla no funcionaría. Agregó que él y Saifeng tendrían que seguir caminos diferentes. Ya que las cosas eran así, el protagonista se dio la vuelta. El camino frente a él conducía al reino de Instancia Corredor Viscoso. Después de separarse, el terreno cambió. Podía ver muchos ojos dentro de la oscura entrada. Observó cuidadosamente y se dio cuenta de que era un nido de caracoles. Uno de los caracoles lo reconoció como el responsable de matar a su hermano en el gran cementerio. Les dijo a los demás que lo atraparan, así que lo atacaron usando electricidad. Rey Oster se implantó su micelio eléctrico. El ataque eléctrico golpeó el suelo. Los caracoles pensaron que le habían dado y finalmente habían conseguido su venganza. Para su sorpresa, uno de ellos fue cortado por la mitad. Luego volvió a suceder una y otra vez. Rey Oster se movía a una velocidad increíble, obligando a los caracoles a cambiar al modo sin caparazón para moverse más rápido. Estaban decididos a mostrarle el terror de la tribu sin caparazón, pero sintieron el micelio. En un instante, Rey Oster los había atrapado a todos y activó detonación micelial. Esto provocó una serie de explosiones y él siguió recibiendo notificaciones de experiencia aumentada. Momentos después, llegó hasta la puerta y entró. Se suponía que era la sala del jefe, pero estaba vacía hasta que sintió algo. Un monstruo saltó sobre su espalda. Afortunadamente, logró escapar a tiempo. Vio un caparazón de caracol. Este giró directamente hacia él. Lo bloqueó con su espada, pero siguió girando. La fuerza lo lanzó por el aire. Entonces usó su micelio. Se sujetó al caparazón y activó canalización eléctrica micelial. Una explosión ocurrió inmediatamente después. El área se llenó de humo. El rey caracol nivel 5 reveló su verdadera forma. Era un caracol bípedo alto con armadura y espada. Rey Oster comprendió que existía una segunda fase y aquello le pareció interesante.
Mientras tanto, Sai-Feng dibujó a Rey Oster y su forma hongo sobre el suelo. Ella notó que después de ser separada por la pared, no había ni un solo monstruo en su lado, pero aún así seguía ganando experiencia gracias a los monstruos compartidos desde el lado del jefe. Claramente estaban en medio de una feroz pelea de jefe y realmente quería ayudar. De vuelta con el protagonista, el choque de espadas no se detenía. Rey Oster seguía atrapado en combate con el Rey Caracol. Desvió el ataque y contraatacó inmediatamente, pero el Rey Caracol escapó deslizándose. Luego se metió dentro de su caparazón y desde una pequeña abertura disparó rayos de agua. Rey Oster entendió instantáneamente que era magia de tipo agua. Liberó su micelio y lo fijó a la pared para impulsarse hacia arriba. No sabía qué clase de líquido era, así que permaneció cauteloso y eligió esquivar primero. En el momento en que el líquido golpeó, su micelio resbaló. Se quedó congelado un segundo cuando dejó de adherirse. Cayó directamente dentro del charco y el ataque llegó al instante. Afortunadamente, sus reflejos actuaron y logró bloquearlo, pero aún así fue empujado hacia atrás. La superficie era absurdamente resbaladiza. Ni siquiera podía mantenerse de pie correctamente. Rápidamente comprendió que incluso el techo podía estar cubierto con el mismo fluido, explicando por qué su micelio había fallado antes. El Rey Caracol declaró que ese era su territorio y que Rey Oster no tenía ninguna posibilidad de ganar. El siguiente golpe obligó a Rey Oster a soltar su espada. El Rey Caracol volvió a enrollarse como una bola y avanzó para aplastarlo. Agua salió disparada como una fuente debido al impacto. Al ver el micelio, el Rey Caracol preguntó si él era un hombre hongo, luego se burló de él por atreverse a competir, llamándolo nada más que algo en la parte más baja de la cadena alimenticia. Electricidad recorrió las manos de Rey Oster mientras la sumergía en el agua y la descarga envió al Rey Caracol volando lejos de él. La corriente se expandió rápidamente por el agua, pero el aura del Rey Caracol la aplastó instantáneamente. Rey Oster no esperaba eso. El Rey Caracol se burló y dijo que, como Rey Oster ya había usado ese movimiento una vez, no volvería a caer en ello. Rey Oster intentó atacar aprovechando la conductividad del agua y el Rey Caracol encontró eso divertido. Declaró que aquel era su territorio y, como podía controlar la suavidad de la superficie del agua, también podía aumentar la resistencia eléctrica y debilitar cualquier descarga. Rey Oster admitió que sí tenía cierto control sobre el agua, pero como decía el dicho, esquivar bien no era tan bueno como estar parado en el lugar correcto. Eso hizo que el Rey Caracol mirara hacia abajo. Había micelio en el agua. Se quedó inmóvil por un instante, preguntándose cuando toda el área debajo de él había quedado cubierta. Entonces comprendió que ya había entrado directamente en la trampa, pero el Rey Caracol no estaba preocupado. Creía que todavía podía controlar la resistencia del agua y debilitar cualquier ataque eléctrico. Rey Oster no creyó eso. Activó ignición. El Rey Caracol siguió arrogante hasta que vio las llamas. El fuego surgió instantáneamente y lo envolvió por completo. Cuando las llamas desaparecieron, solo quedó un cuerpo carbonizado. Antes de convertirse totalmente en cenizas, el Rey Caracol preguntó por qué de repente había cambiado al fuego. Murmuró que Rey Oster no peleaba siguiendo las reglas. La ventana del sistema apareció mostrando que él y sus subordinados habían subido al nivel 5. Fue informado de que ahora podían generar envolturas miceliales en movimiento, permitiéndoles comprimir equipo y almacenarlo dentro de sus cuerpos. También aprendió que su hongo explorador ahora podía funcionar como una terminal de descarga de red. Además, le informaron que ahora podía cultivar guardias de hongos explosivos, una unidad pesada capaz tanto de combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Estos podían adherirse a enemigos o armas usando su propio micelio y luego explotar, causando daño masivo y dejando efectos mágicos detrás. La fuerza de la explosión aumentaba según los atributos de los subordinados y podía ser activada manualmente por el jefe. Además de eso, recibió una notificación de que Sai-Feng había comprendido la habilidad central contenedor de esporas. También fue informado de que Mazo de Fuego había comprendido la habilidad central fundición imprudente. Esto también requería acumular furia de esporas mediante combate. Recibió una notificación informando que la pared sellada de aislamiento había sido levantada. Notó un olor humano desconocido proveniente debajo de la pila de rocas. Llamó a Mazo de Fuego para revisar el lugar. Mazo de Fuego golpeó la pared y llegó hasta él. Había montones de rocas negras. Rey Oster preguntó si sabía qué eran. Mazo de Fuego respondió que eran piedras de podredumbre negra formadas con el tiempo a partir de desperdicios mágicos comprimidos y humus. Rey Oster preguntó si eran valiosas. Mazo de Fuego respondió que basura más basura seguía siendo basura. Ningún alquimista o herrero normal se interesaría en ese tipo de material. Pero eso había sido antes de convertirse en un hombre hongo. Entonces declaró que ahora sí era algo valioso.
Las pequeñas cantidades de residuos mágicos que antes eran difíciles de extraer ahora eran fáciles para él. Activó extracción micelial. Dijo que era tan sencillo como mover la mano. La extracción terminó, revelando un fragmento de piedra de plata mágica. Agregó que usando ese método incluso podría extraer fragmentos de maná de rango épico. Materiales como esos eran extremadamente valiosos para los jugadores. Rey Oster quedó sorprendido. Luego se preguntó si la pieza era demasiado pequeña, como si no pudieran fabricar nada útil con ella. Mazo de Fuego señaló que todavía quedaba una montaña completa. Pidió algo de tiempo, diciendo que quizá podría encontrar más debajo. Rey Oster aceptó y dejó la cueva en sus manos. Mazo de Fuego comenzó a extraer los fragmentos de maná. Un momento después obtuvo varios objetos. Un fragmento de piedra de hierro mágico, un fragmento de piedra de aluminio mágico, un fragmento de piedra de plata mágica, un fragmento de piedra de cobre mágico y un fragmento de piedra de oro mágico. De repente, el suelo comenzó a temblar. Rey Oster le dijo que excavara todo lo que quisiera, pero que no derrumbara la cueva. Mazo de Fuego respondió que no era él. La causa era un monstruo gusano gigante con filas de dientes afilados. Entonces apareció un hongo cargando hacia adelante, pero fue levantado por el aire. Rey Oster lo agarró y preguntó a dónde iba cuando todavía no era su turno de matar. Le dijo que retrocediera y ayudara a Mazo de Fuego con los recados. Luego le dijo a Saifen que fuera. Ella aceptó. Él señaló que los nuevos soldados hongo ya estaban conectados a la red micelial y que ella podía llamarlos en cualquier momento. Mientras tanto, el hongo explorador sintió algo. Reportó que el enemigo estaba a punto de atravesar el techo de la cueva de podredumbre negra. No podían dejarlo entrar, así que el protagonista les ordenó distraerlo y mover la pelea hacia el corredor. El hongo explorador entendió. Provocó al gusano, haciendo que produjera un fuerte ruido y cambiara de dirección. Rey Oster preguntó a Mazo de Fuego qué clase de insecto era, diciendo que parecía cargar directamente hacia ellos con un objetivo claro. Por el sonido, Mazo de Fuego dedujo que era un insecto negro carroñero. Tenía una locura natural por el humus, convirtiéndolo en un fuerte rival dentro del mismo nicho que la tribu Caracol. Agregó que facilitaría la pelea una vez terminara sus preparativos. Al mismo tiempo, Saifen atacó al insecto negro carroñero. Fue empujada hacia atrás. Continuó golpeando a lo largo de su cuerpo hasta llenar completamente su furia. Luego creó distancia entre ambos. Después de todos esos cortes, solamente había dejado una herida superficial. Ella comentó que tenía un caparazón resistente. Incluso había dañado la espada del jefe. El hongo explorador le informó que el nuevo equipo que Mazo de Fuego había creado para ella ya estaba listo. Ahora podía descargarlo directamente desde la red micelial. La descarga comenzó con 6% cargado. Muy rápido alcanzó el 86%. El insecto negro carroñero avanzó hacia ella. Afortunadamente, la descarga terminó y ella obtuvo la flecha de plata mágica. Reunió energía alrededor de sí misma, apuntó hacia la boca del insecto negro y liberó una flecha rugido filo destrozado completamente cargada. Disparó. Luego se vio obligada a saltar hacia atrás cuando el insecto negro carroñero cargó contra ella. Mantuvo la distancia. La flecha quedó clavada dentro de la boca del insecto negro y hongos comenzaron a crecer en su interior. El hongo comenzó a brillar. El insecto negro carroñero se acercó a ella y su cuerpo comenzó a explotar desde dentro. Solo quedaron cenizas. Pero el hongo explorador le advirtió que no se relajara todavía, diciendo que venía más. Informó que los exploradores en la distancia ya habían detectado a otro insecto negro acercándose, pero ella ya respiraba con dificultad. Rey Oster preguntó a través del hongo explorador si su resistencia estaba agotándose y le dijo que convirtiera rápidamente los cadáveres de los monstruos en humus para restaurar HP. También sugirió que mientras tanto usara a los nuevos soldados hongo cultivados para detenerlo. Un hongo fue invocado. Era un guardia hongo explosivo de nivel 6. Ella vio que solamente aparecieron 2. Rey Oster explicó que el tamaño máximo del escuadrón era 6 y que ya estaba completo. Ella explicó que, excluyendo al hongo eléctrico trasplantado y a Mazo de Fuego, la alineación activa incluía al jefe, Mazo de Fuego, ella misma, un granjero hongo y 2 hongos explosivos, sumando exactamente 6. Y contando al hongo explorador, excedería el límite. El hongo explorador respondió que no ocupaba un espacio porque era parte de la red micelial. Era como una unidad fuera de la alineación principal. El insecto negro apareció. El hongo explorador observó a la criatura y notó que, como mantenía la boca completamente cerrada, probablemente tenía miedo de recibir otra explosión dentro de la boca. Un hongo explosivo cubrió su arma con fuego y la lanzó hacia el insecto negro, causando una explosión. El insecto negro claramente recibió daño. El otro hongo explosivo atacó con una espada.
Golpeó la parte superior del cuerpo del insecto negro y lo empujó lejos. Todos observaron cómo caía. Saifeng se preguntó si el nuevo soldado hongo era de tipo fuerza, ya que había enviado al enorme insecto negro volando con un solo golpe. Los hongo explosivos se reagruparon. Uno de ellos se acercó al insecto negro para sacar su lanza. Mientras tanto, el otro cargó contra él y lanzó una espada voladora autodestructiva dentro de su boca. La parte superior del cuerpo del insecto negro explotó. La ventana del sistema apareció, mostrando que los puntos de experiencia del protagonista habían aumentado y que la tribu de hombres hongo había alcanzado el nivel 7. Aprendió que había desbloqueado la habilidad exclusiva de jefe, soberano solitario. También podía cultivar un nuevo soldado hongo. Arquero hongo, una unidad de largo alcance. Peleaba con una espada corta en combate cercano y podía disparar flechas divididas con diferentes atributos. Además de eso, también podía cultivar un nuevo soldado hongo, perfora hongo, un obrero hongo que había absorbido la habilidad excavadora del insecto negro carroñero. Podía perforar montañas y cavar túneles para remodelar cuevas. Cuando era desplegado junto a mazo de fuego, obtenía el efecto inspiración de capitán, aumentando la eficiencia de trabajo en 10%.